¿Por qué Dios esperó 1000 años para enviar a Jesús? Desde que el hombre fue expulsado del Edén, la humanidad vivió sumida en un mundo de caos, guerras y desesperanza. Durante siglos, las personas clamaron por un Salvador. Pero Dios esperó. No fueron 10, ni 100, sino 1000 años antes de enviar a su Hijo. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo de esa larga espera? La respuesta esconde un secreto que ha desconcertado a teólogos, historiadores y creyentes durante generaciones. Pero para entenderlo, primero debemos viajar al pasado y descubrir lo que realmente sucedió antes de la llegada de Jesús. Quédate hasta el final, porque cuando descubras la razón detrás de esta espera milenaria, entenderás algo profundo sobre Dios y su plan para la humanidad. Muchos piensan que Jesús podría haber venido mucho antes. Después de todo, desde tiempos de Abraham, los hombres clamaban por un Mesías. Pero el mundo en el que debía nacer no estaba listo. Piensa en esto, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera venido en la época de Noé o de Moisés? ¿Lo habrían entendido? ¿Habrían aceptado su mensaje? La historia nos da una pista clara de por qué Dios esperó tanto. Desde el principio, la humanidad vivió en una espiral de idolatría, guerras y caos. Babilonia, Egipto, Asiria y Persia escribieron la historia con sangre, y cada imperio parecía más brutal que el anterior. Los dioses paganos dominaban el mundo, y la idea de un Dios único, misericordioso y justo era casi impensable. Pero en medio de toda esta oscuridad, algo empezó a cambiar. El primer paso del plan de Dios comenzó con Abraham. Dios hizo un pacto con él y su descendencia, asegurándole que de su linaje vendría una bendición para todas las naciones. Pero aún faltaban siglos para que esta promesa se cumpliera. ¿Por qué? Porque Israel aún tenía que aprender lo que significaba ser el pueblo de Dios. Antes de la llegada de Jesús, los hebreos pasaron por el exilio en Egipto, la esclavitud, la liberación con Moisés, la conquista de la tierra prometida y la era de los jueces y reyes. Cada uno de estos eventos preparaba el terreno para lo que vendría después. Pero la historia da un giro inesperado. A pesar de los milagros y las promesas, el pueblo de Israel se alejó una y otra vez. Adoraron ídolos, se mezclaron con naciones paganas y en lugar de traer luz al mundo, se sumieron en la misma oscuridad. ¿Estaba el plan de Dios fracasando? No. Era parte de un proceso mucho más grande. Aquí hay un detalle crucial: Jesús no podía llegar en cualquier época. El mundo necesitaba estar preparado para recibirlo. Y durante esos largos siglos de espera, Dios estaba tejiendo su plan en cada acontecimiento, incluso en aquellos que parecían indicar lo contrario. Pero aquí viene lo más sorprendente. ¿Sabías que la llegada de Jesús coincidió con un momento único en la historia del mundo? En el siguiente segmento descubrirás qué ocurrió en la historia universal que permitió que el mensaje de Cristo se expandiera como nunca antes. Sigue viendo, porque lo que estás a punto de conocer te hará ver la Biblia con otros ojos. A medida que avanzamos en la historia, se hace evidente que el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. La espera de 1000 años no fue un retraso, sino una preparación. Pero, ¿qué estaba ocurriendo en el mundo que hizo necesario este lapso antes de la llegada de Jesús? La clave está en los imperios que dominaron la tierra y en cómo cada uno de ellos jugó un papel en el cumplimiento de la promesa divina. Primero vino Egipto, un reino de faraones que se creían dioses, donde la esclavitud y la idolatría eran la norma. Luego, surgieron los imperios asirio y babilónico, conocidos por su crueldad, sus conquistas brutales y su opresión sobre Israel. Más tarde, Persia permitió el regreso de los judíos a su tierra, pero fue Grecia la que llevó la cultura y la lengua que unificarían gran parte del mundo. Finalmente, Roma trajo consigo un sistema de gobierno, carreteras y leyes que, sin saberlo, servirían para la expansión del Evangelio. Durante este tiempo, el pueblo judío pasó por periodos de sufrimiento y renovación espiritual. Fueron exiliados, conquistados y oprimidos por potencias extranjeras, pero también desarrollaron una identidad más fuerte. Fue en este contexto que la ley de Moisés y las Escrituras adquirieron una importancia aún mayor, preparando la mentalidad de las personas para la llegada del Mesías. Sin embargo, había un problema. El pueblo esperaba un libertador político, alguien que restaurara el reino de Israel y derrocara a Roma. Pero Dios tenía en mente algo mucho más grande. No enviaría a un guerrero con espada, sino a un Salvador que traería redención no solo a Israel, sino al mundo entero.
La Pax Romana, un periodo de relativa paz bajo el dominio romano, permitió que las rutas comerciales y los caminos del imperio facilitaran la propagación de las ideas. ¿Te imaginas lo difícil que habría sido difundir el mensaje de Cristo en una época sin caminos seguros, con naciones aisladas por guerras constantes? Además, gracias a la expansión de la cultura griega, gran parte del mundo hablaba un idioma común, el griego koiné, lo que hizo posible que el Evangelio se entendiera en muchas regiones sin necesidad de múltiples traducciones. Estos detalles pueden parecer casualidades, pero en realidad eran parte de un plan maestro. Otro factor clave fue el deterioro de las religiones paganas. Durante siglos, los pueblos adoraron a dioses de piedra y bronce, pero a medida que las civilizaciones avanzaban, más personas comenzaron a cuestionar estas creencias. Incluso en la propia Roma, había un vacío espiritual que ninguna deidad podía llenar. Los filósofos hablaban de un principio divino, de una verdad suprema, pero no podían definirla. El pueblo judío, con su creencia en un Dios único y su profunda tradición profética, tenía la respuesta, pero hacía falta que alguien viniera a revelar el verdadero significado de todo. Y entonces, cuando el tiempo fue perfecto, cuando el mundo estaba preparado tanto cultural como espiritualmente, Dios envió a su Hijo. Jesús no apareció en un vacío histórico, sino en el momento exacto en el que su mensaje podría impactar al mundo de manera imparable. No llegó en una era de caos absoluto ni en una donde su voz fuera silenciada de inmediato, sino en el punto intermedio entre la opresión y la apertura. La humanidad estaba cansada, buscando respuestas, anhelando algo más profundo que la política y la guerra. Y ahí, en medio de un imperio poderoso pero espiritualmente vacío, nació Jesús. Pero aquí hay algo aún más impactante. Si Dios esperó 1000 años para enviar a su Hijo, ¿qué significa eso para nosotros hoy? ¿Estamos en otro periodo de preparación? ¿Hay un nuevo plan divino desarrollándose ante nuestros ojos? La historia nos muestra que Dios nunca actúa sin propósito. Y si Jesús llegó en el momento perfecto hace más de 2000 años, ¿qué podemos aprender sobre los tiempos que estamos viviendo ahora? Pero la historia no termina ahí. Si Dios esperó 1000 años para enviar a su Hijo, fue porque todo debía estar en su lugar. No solo la cultura, la lengua y las rutas comerciales facilitaron la difusión del Evangelio, sino que también la situación espiritual del mundo alcanzó un punto crítico. Mientras los judíos esperaban un Mesías político que los liberara del dominio romano, las demás naciones estaban atrapadas en un sistema de creencias que ya no ofrecía respuestas. Los dioses de la mitología griega y romana habían sido reducidos a figuras de culto sin poder real. La religión de los antiguos se convirtió en una costumbre vacía, una tradición que la gente seguía más por inercia que por verdadera fe. El hambre espiritual era más fuerte que nunca. Y justo en ese momento, cuando la humanidad había llegado a un punto en el que sus antiguas creencias ya no podían sostenerse, Dios envió a Jesús con un mensaje completamente diferente. La salvación no venía de sacrificios en templos, ni de ritos paganos, ni de cumplir una ley imposible de sostener. La salvación venía a través de la fe en Él. Pero hay algo más. El sacrificio de Jesús no habría tenido el mismo impacto en otro momento de la historia. La crucifixión era el castigo más cruel y humillante del Imperio Romano. Era una ejecución reservada para los peores criminales, para aquellos que se consideraban una amenaza para el sistema. Si Jesús hubiera muerto de otra manera, su mensaje no habría sido tan poderoso. La cruz representaba no solo sufrimiento, sino derrota absoluta. Y sin embargo, fue desde esa aparente derrota que emergió la mayor victoria de todas, la resurrección. Si Jesús hubiera venido antes, en tiempos de los reyes de Israel, su muerte habría sido distinta, tal vez por lapidación, y su historia no habría trascendido de la misma manera. Si hubiera llegado en una era posterior, cuando la crucifixión ya no se usaba, el simbolismo de su sacrificio no habría sido el mismo. La cruz era el punto clave. Lo que era visto como un signo de humillación se convirtió en el símbolo de la mayor esperanza que el mundo ha conocido. Ahora, piensa en esto, Dios esperó 1000 años para enviar a su Hijo porque el mundo debía estar preparado. Pero si Jesús vino en el momento perfecto, eso también significa algo para nosotros hoy. ¿Estamos acercándonos a otro punto crucial en la historia? La Biblia habla de un segundo regreso de Cristo, de un momento en el que el mundo nuevamente alcanzará un punto de no retorno. Si el primer advenimiento de Jesús ocurrió en un tiempo específicamente orquestado por Dios,
¿Podría ser que la historia se esté alineando nuevamente para su regreso? Los profetas hablaron de señales, de un mundo que se volvería cada vez más oscuro antes de la segunda venida de Cristo. Y si miramos a nuestro alrededor, vemos un panorama inquietante. Guerras, crisis espirituales, corrupción, la humanidad cada vez más alejada de Dios. ¿Estamos en un nuevo periodo de preparación? Así como Dios esperó 1000 años para enviar a Jesús, ¿es posible que estemos en los últimos tiempos antes de su regreso? Jesús mismo dijo que nadie conoce el día ni la hora, pero también nos dio señales para estar atentos. Y lo más importante, nos dio un propósito. Si el mundo antiguo tuvo que pasar por 1000 años de transformación antes de estar listo para recibirlo, nosotros también debemos prepararnos. No solo debemos esperar pasivamente, sino actuar. Compartir su mensaje, vivir conforme a su enseñanza, estar alertas a lo que sucede a nuestro alrededor. La espera de 1000 años no fue un retraso, sino una preparación meticulosa. Dios no improvisa, no actúa por casualidad. Cada acontecimiento, cada giro en la historia, cada ascenso y caída de imperios estaba alineado con un propósito mayor. Desde la esclavitud en Egipto hasta la destrucción del Templo de Jerusalén, desde la dispersión del pueblo judío hasta la expansión del pensamiento filosófico griego, todo convergió en el momento exacto en que Jesús debía aparecer. Si hubiese llegado antes, su mensaje se habría perdido en un mundo fragmentado, sin unidad cultural ni una lengua común. Si hubiese llegado después, la persecución del cristianismo habría sido aún más feroz, sofocándolo antes de que pudiera extenderse. El Imperio Romano, sin saberlo, jugó un papel fundamental en la difusión del Evangelio. Su vasto sistema de carreteras permitió que los primeros seguidores de Cristo viajaran de una ciudad a otra llevando su mensaje. La estabilidad política, aunque impuesta con brutalidad, permitió que el cristianismo se expandiera sin los constantes conflictos que en épocas anteriores habrían impedido su propagación. Incluso la diáspora judía, la dispersión de los hebreos por distintas regiones, preparó el camino para que las sinagogas se convirtieran en los primeros lugares donde se predicó el Evangelio. Pero aquí surge una pregunta más profunda: ¿qué habría pasado si el pueblo de Israel hubiera estado listo desde el principio? ¿Si no hubieran caído en idolatría tantas veces? ¿Si hubieran permanecido fieles a Dios sin desviarse una y otra vez? La historia podría haber sido diferente, pero la naturaleza humana es débil. A lo largo de los siglos, los profetas anunciaron la llegada del Mesías, pero fueron ignorados, perseguidos y en muchos casos asesinados. Dios tuvo paciencia, dio oportunidades, envió advertencias. Pero sabía que el corazón del hombre no cambiaría de la noche a la mañana. Se necesitaba tiempo, se necesitaba un escenario donde la verdad pudiera brillar en medio de la oscuridad. Y entonces, llegó el momento señalado. En una pequeña aldea de Judea, sin riquezas ni ejércitos, nació el Salvador del mundo. No en un palacio, no rodeado de gloria terrenal, sino en un humilde pesebre. Su ministerio comenzó en los rincones olvidados de Galilea, entre pescadores y campesinos. Y su mensaje fue revolucionario. El reino de Dios no es un reino terrenal, no se impone por la fuerza, no busca poder ni riquezas. Jesús predicó amor, perdón, gracia. Y por eso fue rechazado. Porque el mundo no estaba acostumbrado a esa clase de poder. Lo que sigue es la historia que ya conocemos. Jesús fue traicionado, condenado y crucificado. Pero su muerte no fue el final, sino el cumplimiento de un plan trazado desde la eternidad. Su resurrección marcó el comienzo de una nueva era, una era en la que la humanidad podía tener acceso directo a Dios sin necesidad de intermediarios, sin depender de sacrificios en el templo, sin estar atados a una ley imposible de cumplir. Ahora, después de haber visto cómo Dios preparó el mundo durante 1000 años para la llegada de su Hijo, surge otra cuestión que no podemos ignorar: ¿estamos viviendo una nueva cuenta regresiva? Así como en el pasado hubo señales y eventos que anunciaron la primera venida de Cristo, hoy en día hay señales que apuntan a su regreso. La moralidad en decadencia, las guerras, las divisiones entre naciones, la pérdida de valores espirituales, el avance de la tecnología que nos acerca a un mundo donde la vigilancia y el control son absolutos. Todo esto se alinea con lo que la Biblia profetizó sobre los últimos tiempos. Si Jesús llegó en el momento exacto en la historia, ¿qué nos hace pensar que su regreso será diferente? Dios no ha cambiado, su plan sigue en marcha. Y si en el pasado esperó pacientemente hasta que todo estuviera listo,
¿cuánto más esperará ahora? Tal vez estamos viviendo los últimos capítulos de la historia tal como la conocemos. Tal vez el mundo se está alineando nuevamente para un evento que transformará la humanidad. Pero si la historia aún no ha terminado, entonces debemos preguntarnos, ¿qué papel jugamos nosotros en el plan de Dios? Si Dios esperó 1000 años para enviar a Jesús porque el mundo no estaba preparado, ¿qué nos dice eso sobre nuestra época actual? Si analizamos la historia, podemos ver un patrón claro. Dios nunca actúa sin propósito. Su tiempo es perfecto, su plan es impecable, y todo lo que ha ocurrido a lo largo de los siglos tenía una razón de ser. Ahora bien, si el primer advenimiento de Cristo fue cuidadosamente orquestado y ocurrió en el momento exacto, ¿qué podemos decir sobre su segundo regreso? Jesús advirtió a sus discípulos que estaría con ellos hasta el fin del mundo, pero también les dejó señales de su retorno. Dijo que vendrían tiempos difíciles, que habría guerras y rumores de guerras, que la maldad aumentaría y que muchos se apartarían de la fe. También habló de falsos profetas, de una época en la que la verdad sería distorsionada y en la que el mundo estaría espiritualmente adormecido, como en los días de Noé. Y si miramos a nuestro alrededor, es imposible ignorar lo que está ocurriendo. Vivimos en una era de confusión, de engaño masivo. La tecnología ha conectado al mundo de una manera nunca antes vista, pero al mismo tiempo ha alejado a las personas de lo verdaderamente importante. La moralidad se ha relativizado, las creencias han sido sustituidas por ideologías pasajeras, y lo que antes se consideraba sagrado ahora es ridiculizado. La misma pregunta que se hicieron en el primer siglo sigue vigente hoy. Si el Mesías realmente viniera en nuestros tiempos, ¿lo reconoceríamos? ¿O estaríamos tan cegados por el ruido del mundo que lo rechazaríamos como lo hicieron en el pasado? Pero aquí hay algo aún más profundo. Si Dios esperó tanto tiempo antes de enviar a Jesús, significa que también está esperando ahora. Su paciencia es grande, pero no es infinita. Si la historia nos ha enseñado algo, es que Dios actúa en el momento exacto, ni antes ni después. Y si el mundo sigue avanzando hacia un punto de quiebre, si las señales continúan multiplicándose, entonces la gran pregunta no es si Cristo regresará, sino cuándo. Y más importante aún, ¿estaremos preparados? Porque así como en el pasado hubo quienes reconocieron a Jesús y lo siguieron, también hubo quienes lo ignoraron, lo despreciaron y lo condenaron. La historia se repite. Hoy en día, muchos han dejado de esperar, muchos han decidido que todo esto no es más que un mito o una historia del pasado. Pero los que entienden los tiempos saben que Dios nunca ha dejado de actuar. Si la primera venida de Cristo cambió el curso de la humanidad, su segunda venida será el evento más grande de la historia. Pero esta vez no vendrá como un niño en un pesebre, ni como un predicador caminando por los caminos de Galilea. Vendrá con poder y gloria, como un rey que reclamará lo que le pertenece. Y cuando ese día llegue, no habrá tiempo para dudas, para excusas ni para segundas oportunidades. Ahora que conoces la razón por la que Dios esperó tanto tiempo para enviar a su Hijo, la pregunta que queda es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Seguirás viviendo como si nada estuviera ocurriendo? ¿O tomarás en serio el hecho de que estamos viviendo en tiempos cruciales? Si esta historia te ha hecho pensar, si ha encendido en ti la inquietud de buscar más, entonces no te detengas aquí. Comparte este mensaje, suscríbete al canal y mantente alerta. Porque la historia sigue escribiéndose, y lo que está por venir definirá el destino de la humanidad. Lo que hagas con esta información puede cambiar tu vida para siempre.